Bueno chicos, entonces vamos a ver básicamente cómo funciona un diodo. El diodo es el primer dispositivo semiconductor que se empezó a utilizar en la industria. Acuérdense que un diodo se le llama así por su antecesor díodo, la válvula díodo. ¿Está bien? El diodo comienza específicamente cuando se empezó a comprender qué son los semiconductores. ¿Se acuerdan que vimos semiconductores? ¿Se acuerdan algo de semiconductores? ¿Qué es un semiconductor? Básicamente un semiconductor es una pastilla de silicio puro. Yo tengo átomos de silicio, acuérdense que el silicio tiene valencia 4. ¿Qué significa que tiene valencia 4? Que tiene 4 electrones dispuestos a generar un enlace con átomos vecinos. Entonces, cada átomo de silicio va a generar un enlace con su átomo vecino. Estas son las ligaduras de cada enlace covalente. ¿Se acuerdan que era un enlace covalente? ¿Lo vieron en química? No vieron nada. Bueno, un enlace covalente cuando dos átomos comparten un electrón o un par de electrones. Ahí se forma un enlace covalente. Son los enlaces más fuertes que se generan en química. Entonces, el silicio es una estructura cristalina muy fuerte. Se forma una estructura parecida al litio, un cristal, ¿sí? Acuérdense que el silicio y el otro átomo de silicio y el otro átomo de silicio tienen 4 electrones dispuestos a formar enlaces. Entonces tengo un electrón acá, vamos a hacer el diagrama de Lewis. Este tiene un electrón acá, uno acá. O sea, en este átomo lo voy a dibujar con circulitos los electrones. Y en este átomo lo voy a dibujar con crucecitas. Y en este otro con circulitos. Siempre tienen 4 electrones. Entonces, fíjense, cuando se une un átomo de silicio con el otro, queda en este orbital un par de electrones. Un electrón corresponde a este átomo y el otro electrón corresponde a este otro átomo. Ese par de electrones es lo que nosotros dibujamos en esta estructura con una rayita. Es decir, lo que para la estructura de Lewis son 2 electrones, en nuestra estructura cristalina lo ponemos como un enlace con una rayita. Esa rayita son 2 electrones, un par de electrones. Entonces fíjense que van compartiendo de a pares y cada electrón, cada átomo, fíjense, si yo tengo un átomo de silicio acá, tiene 4. Tengo otro átomo de silicio acá, tiene 4. Y otro átomo de silicio acá, tiene 4. Fíjense que este átomo, que es el único que está enlazado por todos lados, tiene 8 electrones en su último orbital. Esos 8 electrones son los que le dan la estabilidad. Acuérdense que siempre todo compuesto químico o todo elemento químico va a querer parecerse al gas raro que está en el mismo renglón, ¿sí? En el mismo periodo de la tabla periódica. Los gases raros tienen el helio 2 electrones, pero todos los demás tienen 8. Por lo tanto, completó el octeto y esta estructura es completamente estable. ¿Se acuerdan algo de química? Bueno, esta estructura es completamente estable, ¿sí? Por eso se forma una estructura cristalina de silicio muy estable. Conduce la electricidad al silicio, así como está. ¿Qué les parece? ¿Qué se necesita para que un material conduzca la electricidad? Yo voy a volver a insistir con esto. A ver, por esta mesa circulan marcadores. ¿Por qué no circulan marcadores? Porque no hay marcadores.
¿Está bien? Ahora, si yo pongo un marcador, ¿el marcador circula? No, está quietito. ¿Por qué no circula? Porque no hay diferencia de potencial entre una punta y la otra. Si yo pongo una diferencia de potencial, en este caso potencial gravitatorio, el marcador empieza a circular. Entonces, primero, para que circule corriente tiene que haber portadores, es decir, algo que circule. Después, tiene que haber diferencia de potencial. En este caso es potencial gravitatorio, en el caso eléctrico es potencial eléctrico. ¿Se acuerdan que vimos que era la energía y que era el potencial eléctrico? Y después tiene que suceder otra cosa, que si hay portadores, no estén fijos. Si yo los pegara con una cinta con pegamento, se quedaría fijo, no se movería, ¿sí? Aunque hay portadores y están fijos, tampoco va a circular corriente, ¿se entiende? Entonces fíjense acá que yo tengo portadores. Acuérdense que mis portadores son los electrones. ¿Cuál otro portador vimos? ¿Se acuerdan que la electricidad, cuando la generábamos por frotamiento, pensábamos que era un fluido, ¿sí? Pero después descubrimos que la electricidad se movía o pasaba de un cuerpo a otro, se circulaba por un cuerpo, porque había partículas que la llevaban encima. ¿Cuáles eran esas partículas? La primera partícula que habíamos descubierto, que descubrió Thomson en el año 1895, el electrón. Entonces, fíjense que todos los átomos tienen electrones, pero esos electrones ¿están libres? ¿Están sueltos? No están sueltos. Quiere decir que en mi estructura de silicio no hay electrones sueltos. Al no haber electrones sueltos, no hay nada que se pueda mover. Y por lo tanto, por más que le ponga una diferencia de potencial, no vas a circular esos electrones, ¿sí? ¿Cuál era el otro portador que habíamos visto? ¿Se acuerdan que cuando definimos la corriente lo definimos como un flujo de qué? ¿Qué es la corriente eléctrica? Un flujo de... Chicos, no se asusten porque está grabando, hablen igual. ¿Qué era la corriente eléctrica? Un flujo de carga eléctrica. Pero, ¿cuántos tipos de carga eléctrica conocíamos? Había dos tipos de carga eléctrica. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan que habíamos frotado la lapicera y veíamos que había un tipo de carga y también aparecía otro tipo de carga cuando frotábamos sobre el buzo de Corona? Negativa y positiva. ¿Está bien? Los electrones descubrimos que eran negativos. Lo descubrió Thomson. Descubrió que eran negativos. ¿Cuál será mi portador positivo? Los electrones son negativos. ¿Cuál es el positivo? Porque si la electricidad es un flujo de carga positiva, como habíamos definido, ¿qué es lo que circula? Si lo que lleva la carga son los electrones y son negativos. ¿Se acuerdan cuál era el positivo? ¿No? ¿Vos podés cortar a los 8 minutos? ¿Sí? Y después la vas a